El 30 de septiembre, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Jerónimo. Es tan importante San Jerónimo que su fiesta le da el color a todo el mes de septiembre. Hoy prácticamente en toda la Iglesia Católica recordamos el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y eso viene precisamente de San Jerónimo, con el cual se cierra este mes de septiembre. San Jerónimo vivió a comienzos del siglo IV y es conocido fundamentalmente porque, aprovechando sus profundos conocimientos de la lengua hebrea y de la lengua griega, él hizo una traducción de la Biblia que se conoce como la Vulgata. La Vulgata es la primera gran difusión de la palabra de Dios en el mundo católico. Y es una traducción tan importante que prácticamente durante 1000 años fue la traducción que se utilizó en todas las iglesias del mundo católico. ¿Qué podemos aprender nosotros de San Jerónimo? Creo que hay 4 lecciones importantes. La primera lección, por supuesto, es el amor mismo a la Sagrada Escritura. Amor a la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante acercarnos a la palabra de Dios? Porque la Biblia nos enseña quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, de qué hemos sido salvados, cuál es nuestra esperanza. Lo voy a decir de otra manera, que me parece un poco sugestiva. Mira esto. La Biblia te salva de tu imaginación. Oye esa frase. La Biblia te salva de tu imaginación. ¿Cómo así? Pues es que todos tenemos la tentación de imaginarnos a Dios, imaginarnos cómo es Dios, imaginarnos cómo es Cristo. La Biblia nos saca de esa imaginación. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando yo imagino a Cristo, lo imagino de la manera que a mí me conviene, de la manera que a mí me gusta. Por ejemplo, si yo tengo una gran preocupación por los temas sociales, seguramente al recordar a Cristo, cada vez vienen a mi mente aquellos pasajes, aquellas palabras en las que se destaca ese aspecto de Cristo como aquel que viene a cambiar las cosas. Yo mismo me he encontrado con algunos textos donde se describe la muerte de Cristo en términos como si fuera la muerte de un sindicalista. Es decir, Cristo se metió con los poderosos y los poderosos lo eliminaron. Algo parecido a lo que ha sucedido con tantos personajes, tantos héroes de la lucha social. Es verdad que Cristo, con su vida y con su palabra, denuncia los pecados, llamémoslos sociales. Pero Cristo es mucho más que eso. Entonces, si yo no leo la Biblia, la imagen que yo tengo de Cristo cada vez se vuelve más fuerte y más fuerte y más fuerte, y empiezo a adorar la imagen que yo tengo de Cristo, es decir, mi imaginación. Si esa misma persona que tiene toda esa lucha social en su cabeza y en su corazón, se pone en serio a leer la Biblia, se encuentra, por ejemplo, con esta frase que está en el Evangelio de Juan. Sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Y resulta que la mayor parte que trabaja en las luchas sociales, lo que está predicando es que hay que concientizar al pueblo para que el pueblo sea el sujeto de su propia historia y para que el pueblo cambie las cosas y para que el pueblo se libere. Mira, cuando yo estaba estudiando teología, antes de mi ordenación sacerdotal, hace más de 30 años, pues estaba muy en boga la teología de la liberación. Y se predicaban esas cosas como si fueran de la Biblia.
que lo que hay que hacer es concientizar al pueblo para que el pueblo sea el sujeto de su historia. Eso no está en la Biblia. Eso es contrario a la Biblia. Entonces la Biblia me saca del sopor, me saca de mi imaginación, me saca de lo que yo quisiera, porque yo quisiera que Dios fuera de tal o cual manera. Yo quisiera que Cristo fuera de tal o cual manera. Entonces hay que amar la Biblia, porque la Biblia es la que me libera de mi imaginación, para que yo no esté apegado al Cristo que yo me imagino, sino para que yo esté unido al Cristo que se me ha dado, porque nos lo dio el Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esa es la primera razón. San Jerónimo nos enseña a amar la Biblia, a liberarnos de la imaginación. En segundo lugar, San Jerónimo nos enseña que cualquier estudio bíblico tiene que acercarse a las lenguas. A ver cuándo empezamos a perderle miedo a esto. Hoy hay muchos recursos en Internet. Yo personalmente no soy biblista, pero he tenido que acercarme cada vez más, en primer lugar al latín y al griego, y luego pasitos con la lengua hebrea. No tengas miedo. Acércate a los recursos que están ahí, por ejemplo en Internet. Acércate a lo que dicen los textos. Llevo varios años, casi 4 años, publicando lo que yo llamo una exégesis simple, que es tomar el texto griego de la misa del domingo y hacer algunas anotaciones sobre lo que nos enseña el texto en su lengua griega. Ese es un recurso que yo ofrezco, pero hay otros sacerdotes que ofrecen otros recursos. Es decir, ama las lenguas de la Biblia, ámalas y conócelas, estúdialas. Eso nos enseña San Jerónimo. Otra cosa que nos enseña Jerónimo es que él mismo era de un temperamento muy fuerte, ¿sabes? Él era una persona, casi diríamos, neurótica. Era una persona muy fuerte, de un carácter muy duro, muy brusco. ¿Y por qué estoy destacando esto? Porque a veces pensamos que nuestro carácter es un estorbo para llegar a Dios. La verdad es que tu manera de ser, la que Dios te dio, la que tú has ido desarrollando a lo largo de tu vida también, tiene los elementos para que tú puedas servir a Dios. Por ejemplo, si tienes un carácter así muy fuerte, como el de San Jerónimo, ese carácter sirve para emprender obras duras, para emprender cosas difíciles. La gente con un carácter blandengue, la gente con un carácter de gelatina no va a hacer cosas grandes. Claro, si tú no educas tu carácter, si tú no te pones un freno en tu carácter, entonces vas a terminar lastimando gente que no tenías que haber lastimado. Otro ejemplo que no tiene que ver con el santo de hoy es de un hombre que yo admiro mucho, el patrono de nosotros los dominicos en Colombia, San Luis Bertrán. Él tenía una tendencia un poco melancólica, era muy distinto de San Jerónimo, pero lo digo solo como un ejemplo. ¿Y sabes lo que hacía San Luis Bertrán? Pues resulta que San Luis Bertrán tenía como esa capacidad de entristecerse, pero ¿qué hizo él? Él aprovechó su tristeza para entristecerse por el pecado del mundo. O sea, él orientó su tendencia melancólica no para pobretearse y decir, oh, qué triste es mi vida, sino para orientarla en el servicio al Evangelio. Eso nos enseña San Jerónimo. Utiliza tu carácter, no reniegues de él, utilízalo en Cristo. Y el último elemento que quiero destacar es que San Jerónimo fue un hombre de penitencia, ¿sabes? Por eso algunas pinturas lo representan a él, por ejemplo, azotándose o utilizando otros elementos de penitencia sobre su cuerpo. Hoy casi no se predica sobre penitencia, pero aprender a dominar nuestro cuerpo y aprender a unirnos a la pasión de Cristo sigue siendo hoy tan necesario como nunca. San Jerónimo ruega por nosotros.